Bienvenidos, mi nombre es Moshen Rajontur, el cuentacuentos, el rescatacuentos, y es momento de una nueva historia. ¡Hola! Estoy muy contento de verlos aquí a todos ustedes. Estoy muy contento porque he visto que ha surgido una gran participación en la encuesta. Bueno, gran para nosotros, que estamos viendo que cada vez está votando más y más gente. Nuestra querida amiga me dice que está muy contenta como están yendo los resultados y que quisiera ella pedirles un favor, que el nombre se escoja por lo menos a partir de que se llegue a las 100 votaciones. Ahorita van un poco más de 15 o 20 más o menos. Sin embargo, les pediría que, bueno, pues siguiéramos votando y que animáramos a todos los miembros del canal para que votaran, precisamente para que tengamos por lo menos 100 votaciones en donde podamos elegir el nombre de nuestra querida amiga. Pues muy bien. Seguimos con los cuentos de la Biblia, así es, y en esta ocasión vamos a hacer una historia un poco resumida, porque es muy larga, sobre la vida de uno de los grandes personajes de la Biblia, una persona que realmente es un ejemplo para todos, así es. Vamos a hacer una breve historia de Abraham, el padre de la fe, así es, el que viene siendo el patriarca de todo el pueblo judío. ¿Listos? Pues vamos ahí. La historia de Abraham empieza muchos años atrás, así es, en Génesis, precisamente uno de los primeros libros de la Biblia. Viene en Génesis en el capítulo 11, cerca del versículo 27, en donde se lista la descendencia de su padre Taré, un nombre que el nombre de Abraham en ese momento todavía era Abraham, con acento en la A y N al final. Abraham, y vivía en Ur de los Caldeos, desaparecido ahora y que ahora se le renombra como Irak, así es, en esa misma región. Por razones no mencionadas en la palabra, Taré, Abraham y su esposa Sara y su sobrino Lot salieron para Canaán con la intención de vivir allá, pero terminaron estableciéndose en Harán. Así es, en esa región es donde muere Taré, el padre de Abraham. Ya por ahí del capítulo 12, estando todavía en Harán, Jehová, Dios, habla y se le manifiesta a Abraham. Dios le pide a Abraham algo muy particular. Dios le pide a Abraham que se mude hacia otra región y le dice que ahí le dará herencia, una promesa increíble, dado que, bueno, en el capítulo anterior ya se había establecido que Sara era estéril. Así es, bueno, no lo había mencionado yo, pero bueno, Sara, la esposa de Abraham, era una mujer estéril. Y con 75 años de edad, Abraham siguió las instrucciones de Dios. Así es, y junto con Sara y su sobrino Lot salieron hacia Canaán. Otra vez, en obediencia para Dios, Dios le pidió que fuera de ahí, que se fuera de esos lugares, porque en la tierra de Canaán, en la tierra en donde estaban, eran todos muy idólatras. Y él quería formar un pueblo realmente que lo alabara solo a él, un pueblo fiel. Y Abraham, pese a que vivía en medio de mucha gente que era muy idólatra, se había mantenido firme en la fe hacia Jehová. Abraham era un siervo realmente obediente, y aunque tenía mucho que aprender en cuanto a la fe, el mudarse a Canaán para Abraham es uno de los primeros actos de su obediencia hacia Dios. Así es, este pacto se va estableciendo entre Dios y Abraham, al punto que me ha mencionado que Abraham era amigo de Dios. Un título que no es para nada despreciable. ¿Quién se puede decir amigo de Dios? Somos hijos de Dios, pero su amigo además, bueno. Este pacto que se iba estableciendo entre Dios y Abraham no solo afectaría a Abraham, sino a todos los que estaban a su alrededor. En varias ocasiones, inclusive, Dios actúa en contra o en favor a reinados, dependiendo del trato que le daban a Abraham y a su familia, así es, como su amigo. Por ejemplo, cuando estuvieron en Egipto y el faraón quiso tomar a Sara para él, Dios envió un castigo sobre la casa de Faraón.
Pues sí, bueno, e inclusive Faraón después repudió a Abraham y le devolvió a su esposa y dijo, porque Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana. Entonces, pues querían como que ir con la hermana, y entonces Jehová se puso firme y dijeron, oye, no nos maldigas así, es tu esposa, ¿qué quieres que caiga la maldición sobre nosotros? No, porque Abraham tenía miedo de que al enterarse que era su esposa, para tomarla, lo mataran a él. Así es, pero bueno, Jehová siempre protegió a Abraham porque era obediente, era su amigo, era un gran hijo de Dios. Abraham fue quien rescató a Lot cuando este fue capturado por el rey Kedorlaomer durante la batalla contra Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Bela. Esa es una de las victorias más impresionantes que hay, y fue una victoria que solo pudo haberse dado por el respaldo que tenían con Dios, considerando que Kedorlaomer era uno de los reyes más poderosos de su región. Esto lo confirma Génesis en el capítulo 14. Dios también rescata a Lot cuando Abraham intercede por él antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham estuvo presente ahí y él le decía a Dios que no, que por favor no lo destruyera, que habría unos hombres justos y demás. Cuando Jehová le dice, bueno, que si encontraba uno, rescataría a las ciudades, y desgraciadamente, según nos narra la palabra, no hubo ni uno. Y entonces Jehová hizo caer lluvia de fuego directamente sobre Sodoma y Gomorra. En el capítulo 15 de Génesis, Dios vuelve a establecer su pacto con Abraham y le revela que su descendencia será enviada a Egipto, donde serán esclavos durante 400 años, tanto como para formarse como nación, porque todavía no era el tiempo de juzgar ni a los amorreos ni a nadie que habitaban en la tierra prometida. En el versículo 6 de todo este capítulo encontramos una de las frases más representativas de la fe de Abraham y que ha definido el carácter hasta el día de hoy. Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Así es. Jehová había prometido un hijo a Abraham que ya era viejo, ya era grande, y bueno, no había podido cumplirse la promesa, y Sara se estaba desesperando por no poderle dar el hijo a Abraham. Entonces ella le ofreció a su sirvienta Agar, así su sirvienta egipcia, porque bueno, su sierva, porque bueno, en la tradición judía la ley decía que podía ser así. Si la esposa no podía darle hijos, la sierva podía hacerlo con el consentimiento de la esposa, y así lo hicieron. A los 86 años, Abraham tuvo a su primer hijo, Ismael. A Dios no le agradó esto de que Abraham y Sara desconfiaran de él y que tomaran sus propias acciones para tener un hijo. Él le dijo que sí, su descendencia iba a ser tan grande como las arenas del mar, tan grande como las estrellas del cielo, pero con Sara. Y aunque Dios bendijo a Ismael, no era lo que Jehová tenía para él. Inclusive cuando le dijo que iba a tener un hijo con Sara, Sara se rió del hecho, pues burlándose un poco de que ya era vieja, estéril, y además, bueno, pues imagínense que casi más de 80 años, ¿cómo iba a ser posible? A los 86 años Abraham tuvo a su primer hijo, como decíamos, Ismael. Pues bien, aunque sí lo bendijo Dios y tuvo una gran descendencia a través de él, una vez más les establece el pacto con la pareja, con Abraham y Sara, y le cambia el nombre a Abraham por Abram, y le promete que Sara será madre, aún a su avanzada edad. Y también le pide a Abraham que, bueno, que se circuncide como señal del pacto. Y entonces Abraham lo hace. Al final, cuando Abraham tiene 100 años, al fin nace su hijo Isaac. Isaac significa eso, risa, recordando el momento en que Sara se rió de Jehová, se rió de la promesa de Jehová de que iba a ser madre, y entonces le pusieron a su hijo Isaac. En ese momento, cuando nace Isaac, Sara empieza a tener cierto celo por Agar y por su hijo Ismael, porque bueno, también se sentía como señora de casa porque le había dado el primogénito a Abraham. Y entonces Sara le dice a Abraham que bueno, que vaya diciéndole a Agar que se vaya.
y Abraham, en obediencia tanto con Dios como en unión con su esposa, con su ayuda idónea, despide a Agar, le da un odre de agua, un poco de comida y la manda al desierto, en donde Agar y su hijo Ismael estaban a punto de morir, e inclusive lo pone ahí lejos y ella dice: no quiero ver morir al muchacho de hambre y sed. Y entonces un ángel del Señor se le aparece y les da de comer y de beber, prometiéndoles que también él habrá de ser bendecido. ¿Por qué? Porque era hijo de Abraham, y al final de cuentas era parte de la promesa de Dios que la descendencia de Abraham iba a ser próspera, y al final también terminó prosperando a Ismael, el hijo de Abraham. Si seguimos la cronología de Ismael, nos vamos a dar cuenta que de ahí se desprenden muchas de las naciones árabes que conocemos hasta nuestros días. Y esta parte de desobediencia de Abraham con Ismael y Isaac, o sea, su hijo natural, Isaac, su hijo con Sara, pues son las dos naciones que siempre han estado en pugna. Las naciones que tenían por parte a Israel, y las naciones que tienen por parte a Ismael, perdón, y por parte a Isaac. Y son las árabes y las partes judías, y siempre están en pugna. Imagínense por esta desobediencia. Más adelante, regresando a la historia de Abraham y de Isaac, más adelante, ya en el capítulo 22 de la palabra, en Génesis, leemos sobre la gran prueba de fe de Abraham, en donde se convierte en el padre de la fe. Dios le pide a Abraham algo innombrable para entonces. Le pide que le den sacrificio a su hijo Isaac. Abraham, cualquiera de nosotros, yo creo que se habría negado. Sin embargo, Abraham dijo: está bien. Tomó al muchacho, hace los preparativos para hacerlo. Toma a un animal de carga, toma la leña, se lleva a Abraham y algunos criados, y se lleva todo para preparar el sacrificio para Jehová. Ya cuando van a llegar al lugar, le dice a los trabajadores, a su gente, que lo espere, que solo subirá al lugar del sacrificio con el muchacho. Cuando iban subiendo, Isaac le voltea a su padre y le dijo: padre, ¿de dónde sacaremos el cordero para el sacrificio a Jehová? Y viene otra de las partes más importantes de lo que dice Abraham. Y Abraham le dice: tranquilo, Dios proveerá, Dios nos proveerá. Entonces Isaac estuvo de acuerdo. Llegaron hasta el lugar. Abraham preparó a Isaac al sacrificio, puso la madera. Isaac, aunque no entendía nada, estaba dispuesto, igual que su padre, a obedecer la voluntad de Dios. Y justo cuando iba a descargar el mortal cuchillo sobre la garganta de Isaac para empezar el sacrificio, un ángel del Señor le apareció y le ordenó que se detuviera. Al detenerse Abraham, el ángel volteó y le señaló a un lugar en donde estaba atrapado un cordero, y le dijo que ese era el sacrificio. Abraham inmediatamente tomaron el cordero, lo pusieron y sí, ofrecieron el sacrificio al lugar en donde Jehová proveyó. Jehová estaba muy complacido con la obediencia de Abraham. Fue un acto completo de obediencia y de fe extrema para cualquier persona. Por eso es que Abraham es nombrado el padre de la fe. Dios tomó en cuenta la dedicación de Abraham hacia él y lo bendijo grandemente. Sí, fue el padre de una gran nación, de toda la nación judía. Así es, fue padre de Isaac, y Isaac fue padre de Jacob y de Esaú, que ya en otra ocasión contaremos esa historia de Jacob y de Esaú, y Jacob, que después se convierte en Israel, y padre de las 12 tribus y de toda la parte de Egipto, que ya contaremos en otra ocasión. Sara, la esposa de Abraham, muere a los 127 años y es enterrada en Macpala, al oriente de Mamre, en Canaán. En capítulos más adelante se ve que Abraham se vuelve a casar con Sétura y tuvo algunos más hijos, pero antes de morir Abraham hace arreglos para que Isaac se case con una mujer de su propia familia, que resulta ser Raquel, hija de Betuel. Abraham muere a los 175 años y sus hijos lo sepultaron al lado de Sara. La moraleja de nuestra historia: toda obediencia hacia Jehová
trae una enorme recompensa. No dejemos flaquear nuestra fe por más dura que sea la prueba. Claro, tenemos que ver que sea la prueba del Señor. El Señor no te da tentaciones, te hace pasar por algunas pruebas para reforzar tu fe, porque la fe sin prueba, la fe sin ser probada es simplemente, una conducta moral. La fe real es la que dependemos completamente de Dios. Y Él no nos va a defraudar, dice la palabra que nunca nos va a avergonzar. Y yo le creo, así es. Entonces, revisemos cuáles son pruebas y cuáles pueden ser tentaciones. Y seamos obedientes. Realmente la obediencia acarrea grandes bendiciones, obedientes con nuestras autoridades, con nuestros padres, con nuestros superiores, con nuestras autoridades que lleven en nuestras iglesias o la creencia que tú tengas. Sin embargo, la fe es parte fundamental de nuestra manera de comportarnos. ¿Por qué? Porque, por fe nos movemos y por fe somos salvos y por la gracia de Dios, ya que Él nos dio la gracia y por fe creemos en esa salvación. ¡Caray! Pero mire nada más la hora que es, si ya es momento de irme a descansar por esta semana. No sin antes agradecer a todos y cada uno de ustedes el gran apoyo que le están dando a este canal. Realmente vamos creciendo ahí paso a paso, pero con paso firme. Tenemos seguidores firmes, tenemos seguidores leales y les agradezco enormemente el apoyo hacia este canal. Asimismo, si te ha gustado el video dale el pulgar arriba y compártelo por todos lados. Nos encantaría llegar a mucha más gente con estos cuentos, con estos relatos y estas historias. Recuerden que tenemos cuentos de todos lados. Y por ahí mi hermano Sajen me recomendó que regrese un poco a Japón. Yo creo que sí, me voy a dar una vuelta por Japón para tomar algunas de las leyendas más interesantes de por allí. Recuerden también que lunes y miércoles en las plataformas de Facebook, de Instagram y de TikTok tenemos la sección de ¿Sabías qué? De datos curiosos de nuestros cuentos, autores, libros y personajes favoritos. Asimismo, si quieres apoyarnos en Patreon, aquí abajo está la liga en donde puedes hacerlo y te lo vamos a agradecer mucho y serás mencionado en todos los videos y tendrás algunos regalos muy particulares. Por último, pero no menos importante, dos cosas más. Una, todas nuestras redes sociales están aquí abajo. Y la otra, si quieres que te salude en el video, recuerda ser de los primeros 10 comentarios para que una semana después yo te esté saludando. Y en esta ocasión saludamos rápidamente a nuestros queridos amigos Víctor Hugo Espinosa, Eduardo Flores, Alma E. Lagos, Garmi P, Alexander Díaz, John Sea y a nuestros queridos patrios Oscar Cueva, John Leo y Eder Muñoz. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Y bueno, pues colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Yo soy Martian Rajontur, el cuentacuentos, el rescatacuentos. Recuerda seguir votando por el nombre de nuestra querida amiga. Nos vemos muy pronto si el tiempo así lo quiere. Hasta la próxima.